Muy buenas, soy Pablo Ral, entrenador de esquí de montaña y bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy quiero contaros lo que ha sido mi experiencia en el Tour de Rutor, una carrera mítica del esquí de montaña. Es un estilo muy parecido a la Pierramenta, de la cual ya habréis visto los vídeos. En este caso, 3 etapas y entre las 3 suman 7000 metros de desnivel positivo. Es muy peculiar porque suelen meter mucha arista, mucha parte alpina, mucho tramo con crampones y se desarrolla en el Valle de Aosta, que es un sitio magnífico y espectacular. Esta carrera la he corrido con Dani Izquierdo, al cual llevo entrenando ya 2 añitos y me hacía especial ilusión porque, bueno, en todo este tiempo lógicamente nos hemos terminado convirtiendo en amigos, pero sobre todo era como el poder estar durante toda una carrera con él, viendo dónde tiene todavía aspectos de mejorar, dónde puede seguir limando cosas, y el poder hacer una carrera siguiéndole y viendo cada detalle en cada momento, creo que es una auténtica pasada y que estoy seguro que no muchos entrenadores serían capaces de hacer esto mismo. La primera etapa, de la cual no tengo tomas de la GoPro por desgracia, y es que ese día la SD me estuvo dando un error, y es que hicimos desde la Tuil hasta Valgrisenche la travesía completa pasando por la Testa del Rutor, que es un 3500 muy icónico de aquí. Y esta travesía, esta ruta, fue la etapa en la que se hizo en la primera edición del Tour de Rutor en el año 1933. Llevaban muchos años queriéndola hacer, pero por condiciones meteorológicas no habían podido. Y este año tuvimos la suerte de que sí que se hizo. Eso sí, fue una etapa durísima, y es que básicamente era todo el día subiendo hasta la cumbre para luego un gran descenso final. Había una bajadita intermedia de 200 negativos, pero que era insignificante y ni siquiera daba tiempo a descansar. Así que nos tiramos todo el día subiendo. Además se sumaba el desnivel muy lento porque es terreno glaciar y había grandes platós, y la verdad que se hizo muy duro. Pusimos la goma en varias ocasiones, pero aún así iba totalmente pasado y fuera de punto. Al final de subida, tanto Dani como yo llegamos listos, y en ese descenso final pasamos alguna pareja, pudimos compenetrarnos bastante bien, yo iba marcando la bajada, y esto nos hizo quedar los 28-29, si no recuerdo mal, dentro del top 30. Este año está siendo un Tour de Rutor con muchísimo nivel, así que un gran resultado en una etapa de casi 30 kilómetros, 2400 de nivel positivo, y que hicimos en 3 horas 35 minutos y que nos dejaba con expectativas altas para el día siguiente. La etapa 2 saldría desde Valgrisenche, ese mismo sitio en el que habíamos terminado el día anterior, pero la previsión de tiempo era mala, mucho viento, y esto hizo que tuvieran que bajar la carrera a cotas bajas y acortarla. Finalmente se quedó en una carrera de 1100 positivos, lo cual iba a hacer que fuera muy intensa, un ritmo muy diferente al que se suele llevar en estas carreras de larga distancia. Y es que se salía en un terreno completamente llano, apenas 50 metros de desnivel para bastante distancia. Después de eso se ponían esquí en mochila y se subía por una escalera, luego un tramo de carretera para llegar de nuevo a la zona de nieve, donde ya sí se ponían los esquís y empezaba la subida con Z. Tras esa buena salida, estar tan bien posicionado, empezamos a meter ritmo, estábamos en posiciones muy delanteras. Yo tenía de nuevo una marcha menos que Dani, por lo que decidimos poner la goma para mantenernos en esos puestos en los que estábamos tan ambiciosos. Y es que en la primera subida se comían 800 metros de desnivel, o sea que la carrera era esa subida prácticamente. Tras eso venía una bajada cortita para luego hacer 2 subidas cortas más, que sumarían el desnivel total de la prueba. Y en esa bajada corta, que era prácticamente una diagonal, íbamos bastantes parejas, por lo que estaba muy bien porque llevábamos referencia y se veían los cambios de terreno. En uno de los cambios de terreno vimos que se caían unos delante, yo avisé a Dani, lo sorteamos bien, pero justo al pasarlo mis 2 esquís se me cruzaron en un cambio de rasante. Justo con ese cruce me hizo dar una voltereta, con la mala suerte de que lo primero que cayó
contra la nieve fue la puntera de mi esquí y justo al levantarme me di cuenta de que estaba completamente rota. Tenía que conseguir un esquí nuevo porque con el esquí así era imposible terminar la carrera. Llegamos a esa transición de poner pieles y en ella probé algún esquí, pero no le servía a mi bota. Estuvimos viendo distintas opciones, la gente tampoco estaba muy proactiva en ayudarnos. Finalmente lo que decidí fue pedir cinta americana a alguien de la organización que sí estaba intentando echarnos una mano, y sabía que con el peso un poco echado atrás esquiar me iba a permitir, y para la subida con la rigidez de la cinta americana y con la piel de foca en principio no iba a tener grandes problemas. Estaba un poco chafado porque íbamos muy bien y esa caída tonta pues ya nos sacó totalmente de carrera, nos hizo perder 6 minutos, y con esta solución hicimos las 2 subidas que quedaban con un extra de rozamiento porque ahí mi esquí hacía una pequeña panza, pero lo cierto es que lo pudimos solventar bastante bien. Adelantamos a bastantes parejas en esas 2 subidas, y es que Dani iba muy fuerte y me iba tirando bastante de la goma, y entramos ese día en el top 40 aún así. Salvamos las castañas y todavía quedaba el último día. La tercera etapa, que iba a ser la más alpina, iba a tener mucho tramo de cresta. De nuevo tuvieron que recortarla y lo bajaron a cotas inferiores. Aún así metieron 2 canelinos bastante técnicos y curiosos, pero sin duda lo peculiar de este día fue el primer tramo. Se salía con los esquíes en mochila en la carretera, un tramo muy cortito, y enseguida se llegaba a nieve y había que calzarse los esquís. Entraba parte de la estrategia porque si justo te ponían los esquís al llegar a la nieve, toda la marabunta te pasaba por delante y luego era difícil sortearlo, por lo que había que encontrar un equilibrio entre correr por la nieve para llegar más adelante y así que no te molestara el resto, tampoco desgastarte mucho corriendo por la nieve porque no era lo más eficiente. Pero es que después de eso se entraba en un tramo muy técnico de setas por el depósito de avalanchas con bolas, y ahí todo el mundo intentaba adelantar, nos cruzábamos, no había una traza única, sino que era una masa cruzándose de un lado para otro intentando progresar por aquello. Salvamos bastante bien, solo tuvimos una pequeña caída enganchón y veía a todos lados como la gente se enganchaba, hacían dominó, se hacían tapones los unos a los otros. Así que fue un tramo en el que a mí me permitió ir al mismo ritmo que Dani. Gracias a buena técnica podía ir a alta intensidad sin resbalar. De ahí ya se entraba en una traza más firme y sin tanta gente, y de nuevo pusimos la goma. Este día sí, yo fui con un punto algo más reservón, no tan pasado como los días anteriores, lo cual agradecí luego al llegar arriba, ya que el descenso lo pude hacer con mejores piernas. Le iba marcando a Dani, pillamos incluso nieve polvo, lo disfrutamos muchísimo y no perdimos ninguna posición, incluso ganamos alguna. Al llegar a la transición de abajo, el haber estado en la primera subida yo cómodo al ritmo al que hubiera ido, me permitió poder volver a apretar, y ahí no hizo falta ni poner la goma porque los dos íbamos bastante parejos, fuertes, y seguimos progresando, seguimos adelantando alguna pareja y finalmente nos tiramos para abajo por una bajada bastante técnica por el bosque. De nuevo se pasaba por ese sitio por depósitos de avalanchas con nieve dura, con bañera. ¡Cuidado! Y fue un descenso técnico en el que no arriesgamos nada para finalmente entrar en meta este día de nuevo en el top 30 y rascando unos buenos minutos, los cuales nos hizo compensar en cierto modo lo perdido el día anterior y ponernos en la clasificación general en un puesto 31. Un gran resultado en una carrera de larga distancia para un sprinter, y sobre todo un auténtico placer en compartirlo con Dani.
el ver lo fuerte que estaba, en ver en esos sitios y en esos puntos en los que todavía puede mejorar tanto, y trabajaremos de cara a la próxima temporada. Tour du Rotor, una carrera sin duda a la que volveré, a ver si hay más suerte y los 3 días podemos hacer recorrido alpino, que es lo peculiar de esta carrera. Pero en cualquier caso, esto es esquí de montaña y hay que adaptarse a las condiciones de la misma. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto con más contenido. Adiós.